Todas esas herramientas que hemos visto tienen algunas limitaciones. En primer lugar, solo buscan metadatos, no realizan ninguna búsqueda de información oculta o datos perdidos. Y lo más importante, no realizan un post-análisis. Cuando estamos trabajando con una cantidad de datos tan grandes, es importante que haya alguna manera de automatizarlos y clasificarlos. Vamos a ver algunos ejemplos. Solo metadatos. Como os he dicho antes, la herramienta LibExtractor tiene una versión online en la que puedes subir documentos. Está en esa URL que estáis viendo ahí a la derecha. Entonces, si subimos el documento en Excel que nosotros hemos visto en la FOCA, esta es toda la herramienta que nos ha dado. ¿Vale? Toda la información que nos ha dado. Es decir, veis que aparece que es un Excel, el nombre de usuario, la creación, el nombre de otro usuario y que está hecho con Excel. Mientras que con FOCA, como realiza una búsqueda de datos perdidos e información oculta, pues aparecían los nombres de los servidores, el nombre de los datos de los usuarios, la versión del sistema operativo, etcétera. Con ficheros en formato XML más modernos, tales como ODF o el formato nuevo de Microsoft Office, pues vemos que la información que obtenemos con LibExtractor es bastante sencilla. El sistema operativo, la aplicación y poco más. Mientras que si utilizamos FOCA con un documento OpenOffice, pues podemos sacar un montón de información. Información no solo de lo que hay en el documento, sino recursivamente de los archivos incrustados. Da igual que estos archivos incrustados sean fotografías con información EXIF u otras versiones de documentos. Toda esa información va a ser extraída de forma recursiva, en este caso con un archivo PPTX que tiene pues imágenes, una presentación. Además, FOCA no busca solo en Google, sino también busca en el buscador de Microsoft. Ahí veis que pone Live, está actualizado a Bing esta versión. Y la respuesta es que Google no implementa correctamente todas las opciones y hoy en día es posible encontrar información a través de Bing que con Google no es posible encontrar o no es posible encontrar de forma sencilla. La FOCA utiliza, si utilizamos solo Google buscando todos los tipos de documentos, con este dominio, con el dominio paul.com, veis que aparecen 63 documentos y 9 versiones de software. Mientras que si utilizamos Live Search o Bing ahora mismo, pues aparecen 87 documentos y 10 versiones de software. Es decir, si hubiéramos utilizado solo Google, nos hubiéramos quedado sin encontrar una serie de documentos que están ahí, que nos oferta y que además ofrecen información importante, como es la versión de software. Esto es porque Google no implementa correctamente el comando FileType. Cuando se reciben las respuestas de Google, aparecen una serie de campos que son significativos y que para nosotros son interesantes. Por ejemplo, lo que va entre corchetes, nosotros entendemos que es el FileType. Es decir, que cuando buscamos por FileType, deberían aparecer esos documentos. Sin embargo, veis que si buscamos en el PSOE, en la web del PSOE, con ficheros de tipo DO, aparecen ficheros de tipo PDF. Es decir, que realmente lo que está haciendo es buscar por extensión. Esto significa que si nosotros queremos encontrar ficheros PDF, si buscamos por extensión de tipo PDF, lo único que nos va a salir aquí son ficheros con extensión PDF. Esto quiere decir que este documento en concreto, el de aquí arriba, si realizamos esta búsqueda, jamás va a aparecer. Es decir, es un documento que vamos a perder. Y esto es bastante complicado a la hora de subsanarlo, porque en este ejemplo aparecía con, sabemos que es extensión do, pero puede haber muchos otros sitios en los que no se utilice esta extensión y se utilicen otros. Sin embargo, cuando se utiliza Bing, el comportamiento es distinto. Nosotros ponemos FileType y aparecen todos los ficheros PDF. No importa si la extensión es .do, como en este ejemplo, o, como en el que tenemos aquí abajo, si la extensión es PDF. Al final lo que mira Bing es esto, que el file type es PDF, que es correctamente. Es decir, Google no hace una implementación correcta de file type. Bueno, que además de todo esto, ¿qué hace FOCA? Bueno, pues FOCA busca todos los documentos en Google y Bing, los descarga automáticamente, extrae la información oculta, los metadatos, los datos perdidos, la agrupa y analiza los resultados para intentar describir más o menos la red de una forma interesante. Hay una versión online, que es la que puedes utilizar, pero vamos a ver cómo funciona la FOCA rápidamente. Bien, en este caso, para el funcionamiento normal sería hacer un nuevo proyecto, donde pondríamos pues el sitio que queremos mirar, pues por ejemplo mda.mil,
el dominio que queremos investigar, MDA1000. Si hay varios dominios alternativos asociados a él que queremos que estén dentro de investigar, también lo haríamos. La carpeta donde queremos guardar los documentos, en este caso dentro de C Metadata Security, demos MDA, MDA1000. Y crearíamos el proyecto. Automáticamente bastaría con dar al botón de Search All y lo que va a realizar la foca es la búsqueda dentro de Google y Bing de todo este tipo de archivos. Esta búsqueda se puede personalizar dando al botón Custom Search, o si ya los tenéis descargados, pues podéis simplemente, como en mi caso, arrastrarlos a la herramienta. Una vez que están los documentos, se da a extraer toda la información y foca va a analizarlos. Abajo a la izquierda nos va dando los mensajes del estado, ya ha terminado de extraer toda la información, y como veis pues aparecen 106 nombres de usuarios, 131 rutas a servidores en los que aparecen pues headquarters, VM, DOFS, file server, printer server. Es fácil reconocer el tipo de información o el sistema de nomenclatura que se está utilizando en los servidores internos. Rutas a archivos, como veis de nuevo nuevos servidores como Volta o CSF3 o Apollo, etcétera. Direcciones de correo del personal que está trabajando, que como veis son todos de mda.1000. Y lo que podemos hacer es, si tuvimos un volumen alto de información, en este caso muy pequeñito, solo tenemos 125, pues utilizar la opción de analizar metadatos y que la foca intente imprimirnos más o menos la red interna. En este caso el volumen de documentos que tenemos es muy pequeño, pero aún así vamos a recibir una visión más o menos de lo que hay. Hay una serie de equipos en los que están trabajando estos usuarios, que llamamos clientes. Son equipos en los que se ha sacado pues el usuario que está trabajando y la versión con la que está trabajando, ¿vale? Y cuáles son los documentos que se han utilizado para inferir esta información. Así que sabemos que Bill Miller está utilizando MacOS y que ha generado estos documentos, y podemos en cualquier momento sacar los datos o, pinchando en el lado izquierdo, ver cuáles han sido los documentos que se han utilizado para inferir esta información, y haciendo clic nos lleva directamente a él para ver toda la información que tenemos allí. ¿Vale? Volvemos a la parte de datos de red y aquí tenemos los usuarios que se han utilizado, rutas, etcétera. Aquí tenemos un ordenador con Windows 98 que está trabajando con estas carpetas. Tenemos un equipo con Windows NT4. Bueno, son documentos o muy antiguos o que todavía no tienen muy actualizados los sistemas, como se puede ver. Y luego por los servidores, y de alguno de ellos pues se sabe que es Windows, de otros no se conoce el sistema operativo, pero es fácil inferir, pues bueno, que si son servidores de impresión, pues a lo mejor software propietario, etcétera. Vale. Bien. ¿Qué se puede hacer para evitar estos problemas de seguridad? Pues bueno, los incidentes con los metadatos son un riesgo que puede resultar bastante serio para las empresas. Se pueden aparecer pues pliegos de condiciones publicados por la empresa adjudicataria, es decir, algún delito que se está cometiendo, y bueno, pues se puede descubrir que los pliegos de condiciones de un concurso pues salieron redactados tal y como los había querido redactar la empresa que ha sido adjudicada, ¿no? Se pueden descubrir relaciones ocultas entre empleados y empresas, se pueden descubrir manipulaciones indebidas de los documentos, uso de software no licenciado, incumplimiento de la LOPD, y al final pues que genere mala imagen de la empresa pues que se descubra algo que no se interesa, o que se descubra información que sea susceptible a los ataques, como versiones de software o usuarios que están trabajando con determinada versión. El malware ha evolucionado mucho y hemos tenido la prueba con Conficker, en que era un sistema que ya utilizaba explotación local, hacía ataques a carpetas compartidas, etcétera. Con lo cual cualquier información perdida que se esté publicando pues puede ser un riesgo serio. Para evitar esto se ha aprobado recientemente el Esquema Nacional de Seguridad, cuya finalidad es la que dice ahí, es la creación de condiciones necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos a través de medidas para garantizar la seguridad de los sistemas, los datos, las comunicaciones y los sistemas electrónicos, que permita a ciudadanos y administraciones públicas el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de los deberes a través de estos medios. Y cuando habla de derechos y deberes, se está refiriendo a la ley de acceso en concreto, que tiene que ponerse en práctica ya y por la cual los ciudadanos van a poder interactuar con la administración pública para realizar todas las tareas que a día de hoy están realizando, pero pudiéndolas realizar a través de Internet. ¿Vale? Y el Esquema Nacional de Seguridad tiene un apartado en concreto para los metadatos y dicen que los metadatos tienen que ser limpiados, especialmente cuando se ofrecen al público, pues, por un medio de un servidor web. Esto es el texto íntegro tal y como aparece en el Esquema Nacional de Seguridad, y lo que dice es que el incumplimiento de esta medida puede perjudicar al mantenimiento de la confidencialidad de la información, al mantenimiento de la confidencialidad de las fuentes y a la buena imagen de la organización, evidentemente. Para evitar esto, lo primero que hay que hacer es limpiar todos los documentos que sean públicos o que vayan a ser enviados. Para esto, si se está trabajando con versiones de Office 2007 o 2010, pues directamente la propia herramienta, pulsando sobre el menú que aparece en la esquina superior izquierda, pues con la opción de preparar e inspeccionar documento, la herramienta busca todos los metadatos que pudieran aparecer o toda la información perdida, con comentarios, propiedades del documento donde se hace referencia a impresoras, a usuarios, etcétera, y simplemente con un botón a la derecha, que es quitar, toda esa información saldrá limpia. Es decir, que es muy fácil limpiar con la propia herramienta ofimática los metadatos. Para las versiones Office 2003 o XP hay un add-in que se llama Remove Hidden Data, que hay que descargar, se descarga, se instala en la versión y funciona exactamente igual. El único problema o la única información que no queda limpio son los OLE streams. En este caso estamos hablando de que cada fichero ofimático que tenga que esté generado con los formatos binarios antiguos, están trabajando con streams OLE. Esos streams guardan en una estructura de datos la versión del sistema operativo y dependiendo de esos valores es posible sacar el sistema operativo que se está utilizando. Esto se ha implementado en la FOCA y vamos a ver rápidamente cómo funciona esto con una demo. Para ello vamos a hacer un nuevo proyecto con la FOCA. Vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a ir a la parte de Metadata Security que tenemos aquí y vamos a entrar en el documento de Tony Blair. Entonces vamos a coger el documento de Tony Blair, el original, el que generó tantos problemas, que está disponible en internet, y vamos a extraerle los metadatos. Extraemos los metadatos, vamos a la parte del proyecto y vemos la información extraída del documento. Como veis aparecen pues todos los usuarios que habíamos citado al principio: mcan, default, CCI, CIC22, JPRAT, etcétera, la ruta, la versión del software. Como veis, FOCA es capaz de decirte que está hecho con un Office 97 desde un Windows NT4, ¿vale? Mucha información, el historial de revisiones, etcétera, ¿vale? Ahora vamos a coger el mismo documento y vamos a hacer una copia de él. Lo copiamos y lo que vamos a hacer es abrirlo con la herramienta de Office 2007 y utilizar la opción de preparar, inspeccionar documento. Entonces buscamos toda la información, la herramienta automáticamente nos va a decir que ha encontrado propiedades del documento, identificador único de documento, nombres de autor y editor, pies de página, etcétera. Entonces, en este caso no deberíamos quitar los pies de página si no queremos, si son útiles, ¿vale? Pero para hacer el ejemplo y dejarlo lo más limpio posible, vamos a quitarle absolutamente todo. Volvemos a inspeccionar y vemos que nos dice que no hay ningún metadato, ni ninguna información oculta, ni nada. Entonces cerramos, guardamos el documento y salimos. Y este documento que hemos generado, automáticamente se lo vamos a pasar a la FOCA y vamos a extraer información de él. Y como veis, el documento queda bastante limpio, pero aún así la FOCA ha sido capaz de descubrir el sistema operativo, decir que es un Windows 7, que es la máquina con la que estoy trabajando y que está trabajándose con un Office. Y eso es porque al ser un documento en formato binario, pues se trabaja con streams OLE. Volvamos a la presentación y vamos a ver en OpenOffice. El caso de OpenOffice es un poco peculiar porque solo hay limpieza de metadatos
y no se limpia ni información oculta ni datos perdidos. Y además, cuando limpia la información, actualiza los campos teniendo un comportamiento un tanto peculiar. Vamos a ver un ejemplo de esto, en este caso con un ficherito que tenemos aquí, este que es OS2BGP, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es arrastrarlo a la foca. Lo arrastramos a la foca, extraemos los metadatos y vemos un poquito pues todo lo que aparece. Aparecen rutas, nombre de un usuario, Joyce Whiting, mails, versión de OpenOffice 2.3 y que está hecho con un Windows, ¿vale? Es un documento de migración a Linux, pero está hecho con Windows. Bueno, pues tenemos una versión Win32 con un Office 2.3 generado por Joyce Whiting y que tiene una impresora, fijaros, una impresora de Novell en red. Lo que vamos a hacer este documento es abrirlo con OpenOffice. Vamos a irnos a las opciones que tiene de seguridad y vamos a intentar dejarlo limpio con lo que nos oferta la propia herramienta. Para ello tenemos que irnos, bueno, el documento tiene macros, supongo que nos avisará. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es irnos a la parte de herramientas, opciones, dentro de opciones en seguridad y dentro de seguridad el botón de ajuste de opciones de seguridad y alerta y aquí hay una pestaña que es elimina información personal al guardar, ¿vale? Lo que hacemos es seleccionamos el clic, aceptamos y vamos a guardar una copia del documento. Entonces, vamos a guardar como y le vamos a llamar copia. Le damos a guardar. Una vez que se ha guardado el documento, suponemos que como se ha guardado, se ha borrado la información, cerramos y lo que hacemos es este fichero de copia lo pasamos a la foca. En la propia herramienta volvemos a extraer la información y vemos lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que lógicamente las rutas que están dentro del documento no las ha sacado ninguna, no ha quitado ninguna ruta a plantilla ni nada. Ha puesto la impresora que yo tengo configurada, que es una impresora virtual, es decir, no ha borrado la información del usuario, sino que la ha sustituido por la mía. El email sigue apareciendo porque estaba dentro del texto y lo que ha hecho ha sido sustituir la información del equipo manteniendo que es un Office, cambiando que es un Office 3.1, pero no es verdad, mi sistema operativo no es un Win32, es un Win64 y no actualiza esa información, luego hace algo bastante extraño a la hora de limpiar los metadatos, es una cosa bastante curiosa. Para arreglar este problema, nosotros hemos publicado una herramienta, es una herramienta open source, tiene el código fuente disponible, está publicada en Coplex, como veis aquí, coplex.org. Basta con que vayáis a la web del proyecto, que está aquí disponible, y descarguéis la herramienta. ¿Vale? Está el código disponible, programada en .NET y funciona en Windows. Y la herramienta lo que nos va a permitir es agarrar este fichero de copia, la arrastramos a OMetaExtractor, aparece toda la información que tiene, y lo que vamos a hacer es darle a metadata, limpiar esta pestaña. Entonces, una vez que se limpia esa pestaña, el fichero ha quedado limpio, ya podemos coger la copia del fichero, arrastrarla a la foca, y si miramos este nuevo fichero y le extraemos los metadatos, pues encontramos que el documento aparece totalmente limpio, sin ninguna información. Bien, ya hemos visto la demo. La historia es, ¿son seguras estas opciones dentro de una empresa? Pues, como habéis visto, todas las opciones recaen en que el usuario tome la responsabilidad de limpiar los documentos, es decir, que antes de ser publicados sean limpiados por el usuario. Pero como esto no siempre es posible, pues hay una solución que se llama Metasiel Protector, que además hemos programado nosotros, que es una solución de prevención de pérdida de datos que se instala en el servidor web, que vale para los servidores de SharePoint, que ha sido premiada este año 2009 en la revista Red Seguridad con el premio a la innovación tecnológica en seguridad. Está metasiel.es, es su web, y que lo que funciona es tal y como veis aquí, se instala dentro del servidor web y cualquier documento ofimático que vaya a ser entregado a un usuario de internet
es limpiado en memoria previamente. Esto puede llevar que los documentos en milisegundos, pues aquí tenéis el documento de Blair, que tantos problemas le generó, pues con 50 milisegundos de limpieza el documento hubiera sido limpio totalmente, hubiera sido entregado sin un solo metadato. Esto lo que nos permite es que el documento cuando se entrega al usuario está limpio, pero el original siempre permanece intacto, permanece íntegro si se desea mantener la copia íntegra. Además, en segundo lugar, una vez que tú hayas publicado ya los documentos en la web, si no has tenido problemas, pues Google, o como muchos buscadores, realizan caché de estos documentos, con lo cual va a ser necesario eliminarlos de la caché directamente, utilizando las herramientas del webmaster y pidiendo que por favor se eliminen esas URL. En resumen, hay que evitar que la seguridad de la compañía recaiga en los usuarios. Este es un ejemplo muy visual en la que se puede ver a una persona que está trabajando dejando su seguridad en mano de que los otros compañeros estén sujetos al tablón. Pero o bien se puede romper el tablón o bien los usuarios te pueden fallar y no es lo recomendable para mantener la seguridad. Y por supuesto, toda esta presentación también tiene metadatos, lo hemos preparado para ello. Nada más, espero que hayáis disfrutado de la presentación y estaré durante un tiempo contestando todas las dudas que podáis tener respecto a este tema.